Buen día, estudiantes, todo en Cristo. Hoy trataremos el tema de circunferencia, pero en la parte 2 que se refiere a ángulos en la circunferencia. Empecemos con la parte teórica, jóvenes. Ángulos en la circunferencia. El ángulo central es cuando el vértice del ángulo está en el centro. El vértice sería el punto O, que es el centro de la circunferencia. Entonces, ese ángulo X siempre va a ser igual a su arco, el color verde. Miren. Entonces, X va a ser igual a beta. En cambio, el ángulo inscrito es cuando el vértice del ángulo está sobre la circunferencia. Entonces, este ángulo X va a ser igual a la mitad del arco AC. Entonces, X va a ser igual a beta entre 2. X va a ser igual a beta sobre 2. En cambio, en el ángulo semi-inscrito es cuando es formado por una tangente y una cuerda. ¿De acuerdo? La tangente BC, el B punto de tangencia y la cuerda AB. Este es el ángulo X, que es el ángulo semi-inscrito. ¿Cuánto vale X? La mitad de su arco AB, el color verde. Entonces, X va a ser igual a beta sobre 2. Con respecto al ángulo X inscrito, ¿de acuerdo? En este caso, ese ángulo va a estar formado por una secante y una cuerda. ¿De acuerdo? Entonces, ese ángulo X va a ser igual siempre a la semisuma de sus dos arcos. Sería el arco AB y el arco BC. Entonces, X va a ser igual al arco teta más beta entre 2. Ese es el ángulo X inscrito. En cambio, en el ángulo interior, tenemos dos cuerdas que se cortan, ¿de acuerdo? Y forman el ángulo X. En este caso, X también va a ser igual a la semisuma de sus dos arcos. El arco BD y el arco AC. Entonces, X va a ser igual a teta más beta entre 2. Luego tenemos el ángulo exterior. En el ángulo exterior vamos a buscar tres casos, ¿de acuerdo? Y en todo va a ser una misma fórmula. Por ejemplo, en el ángulo exterior tenemos tres casos. Uno, cuando son dos secantes, ¿de acuerdo? El PSD, PAB son dos secantes. Tengo el ángulo teta y el ángulo beta. Y este es el ángulo exterior X. Acá tenemos una tangente, que PC es tangente y PAB es una secante. X, y acá tengo teta y beta. Y acá igual, acá son cuando son dos tangentes. Entonces, todo esto es teta y el arco menor sería beta. ¿Cuánto vale X? El X va a ser igual, en los tres casos, es igual a teta menos beta entre 2. Eso sería con respecto al ángulo exterior. Ahora vamos a ver algunas notas muy importantes para la solución de algunos problemas que vamos a plantear. ¿De acuerdo? Uno de los casos, por ejemplo, es que ustedes sepan que es un arco capaz. ¿De acuerdo? En este caso, el arco capaz, ustedes van a ver que hay varios ángulos inscritos. ¿De acuerdo? Si AE es el arco capaz, que es 2 teta, los ángulos que se pueden inscribir, ¿de acuerdo? Que es el ángulo teta, teta y teta, miren. Esto es la mitad de este arco. El de acá también es la mitad de este arco que es 2 teta. Este ángulo también es la mitad de este ángulo que es 2 teta. Esto se llama arco capaz, ¿de acuerdo? Y estos son los ángulos inscritos, que pueden ver muchos ángulos. Y todos van a ser siempre la mitad de este arco capaz. Muy bien, pasemos al otro. A la otra nota. Nota número 2. Miren, ven AB es el diámetro. Este es el centro. Y sobre este diámetro construyo un triángulo de acuerdo sobre esta semicircunferencia. En este caso, cuando yo construyo un triángulo y ese triángulo, uno de sus lados es el diámetro, entonces este ángulo beta siempre va a ser igual a 90 grados. Es decir, va a ser un triángulo rectángulo.
En el 3 tenemos también la cuarta parte de una circunferencia o un cuadrante, digamos así. Miren bien, es el punto P que pertenece a este arco, que es la cuarta parte de una circunferencia. Entonces el centro O. ¿Cuánto vale beta en este caso? Beta va a ser igual a 135 grados. 4. Si yo tengo, por ejemplo, dos tangentes, miren, vamos a poner acá un punto P. Acá es la PA, tangente PA, y la tangente PB. Se dice que este arco alfa, que es verde, con este ángulo de acá, que es el ángulo P, estos dos ángulos van a ser ángulos suplementarios. Es decir, la suma de de este ángulo y este arco debe sumar 180 grados. Eso va a ser igual a 180 grados. En cambio, en la 5 es cuando un cuadrilátero está inscrito en una circunferencia. Como ustedes pueden ver, y es siempre sus ángulos opuestos van a ser suplementarios. Es un cuadrilátero inscriptible en esta circunferencia. Es decir, alfa más beta es igual a 180 grados. Muy bien. Ya con estas pequeñas notas que hemos dado, vamos a pasar a hacer los ejercicios resueltos. En el primer ejercicio hay que aplicar lo que tenemos acá justamente. Miren, me dice hallar X y me dan esa figura. Si tú te das cuenta, ese X más 20 es un ángulo semi-inscrito, porque tengo la tangente y la cuerda. Entonces, este ángulo X más 20 debe ser igual a 84 entre 2. Siempre el ángulo semi-inscrito va a ser igual a la mitad de su arco. Entonces quiere decir que X más 20 va a ser igual a 42. Entonces X va a ser igual a 22 grados. ¿De acuerdo? 22 grados. En el siguiente ejercicio me dan dos cuerdas perpendiculares. Este arco vale 64 y este ángulo de aquí vale X. Si tú te percatas en la figura, ¿de acuerdo? Miren bien, si esto vale X, de esta parte de acá hasta acá sería 2X, porque este es un ángulo inscrito. Entonces, de este lado de acá hasta acá va a ser igual a 2X. Ahora, mira bien claro. Este es el arco, este es otro arco. Y este es el ángulo interior de esto. Entonces, este ángulo que es 90 grados, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la semisuma de estos dos arcos. Es decir, va a ser 2X más 64 grados entre 2. Entonces, yo tengo acá dos opciones de cómo resolver este problema. Mira. Una opción sería que a esto, 90 grados es igual. Como ambos son pares, entonces yo lo puedo dividir entre 2. Y esto va a ser X más 32. ¿De acuerdo? Es la mitad y la mitad. Este 32 pasa acá a restar y me va a quedar igual a 58 grados. Entonces X va a ser igual a 58 grados. 3. Este es el ángulo inscrito. Es 45 grados. Entonces este ángulo inscrito va a ser igual a la mitad de este arco. Quiere decir que 45 grados es igual a 2X menos 10 entre 2. Entonces este 45 grados va a ser igual a, esto sacamos su mitad, es X menos 5. Entonces esto para sumar sería 50 grados. Entonces quiere decir que X es igual a 50 grados. Como está con negativo, pasa a sumar justamente a esto. ¿De acuerdo? Son grados. Muy bien, pasemos al ejemplo número 4. Me dice hallar cuánto vale X. Entonces, miren, vamos a aplicar ángulo inscrito. Si esto vale 56, entonces esto es su doble de este ángulo. Porque
él es la mitad de él. Si él es su mitad, él es su doble. Entonces, si esto vale 56, este arco desde acá, todo esto va a ser igual a 112 grados. Muy bien. Ahora, si esto vale 112, recuerden, por una nota, este arco con este ángulo de acá van a ser suplementarios. Es decir, 112 grados más 4x más 8 es igual a 180 grados. Es decir, 4x más 120 es igual a 180 grados. 4x va a ser igual a 60, entonces x va a ser igual a 15 grados. ¿De acuerdo? Muy bien, pasemos al problema número 5. También me dice hallar x. Y ustedes se dan cuenta que en la figura que x es un ángulo exterior. Entonces, si es un ángulo exterior, ¿cómo calculamos ese ángulo exterior? Dice que se debe calcular de esta manera. Colocamos el ángulo exterior x y vamos a restar los ángulos, los arcos comprendidos. Sería x más 90 menos 10. Sería x más 90 grados menos 10. Todo sobre 2. Este 2 que está acá va a pasar acá a multiplicar. Sería 2x es igual a x más 80 grados. Entonces, ¿cuánto vale x? 80. Puesto que este x pasó a restar al 2x. Muy bien. Ahora pasemos a la ecuación número 6. También me dice hallar cuánto vale x. Pero miren la figura. ¿Ve? Me están diciendo que AB es igual a BC. Es decir, entonces es un triángulo isósceles. Quiere decir que el ángulo C va a ser igual al ángulo A. Entonces, como C vale X, el ángulo A también va a ser X. Pero algo más, miren. Si tú te das cuenta, ABD es un triángulo. Entonces, como es un triángulo, entonces, y un lado es el diámetro, quiere decir que el ángulo B va a ser un ángulo recto. Es decir, esto va a ser 90 grados. Entonces, si es un ángulo que es 90 grados, entonces estamos hablando de un triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? Este es un triángulo rectángulo. Entonces, si es un triángulo rectángulo, jóvenes, ¿cuánto suman estos dos ángulos agudos? O sea, ¿cuánto vale x más 30? Eso debe ser igual a 90 grados, porque es un triángulo rectángulo. Entonces, x va a ser igual a 60 grados. Muy bien, pasemos a la ecuación número 7. En este caso, ya en el 7, me dan un ángulo interior. Entonces, sabemos que el ángulo interior siempre va a ser igual a la semisuma de sus dos arcos. Este arco con este arco de acá se van a hacer su semisuma. 74 grados más 36 grados entre 2. Sería 110. 110 entre 2 es 55. Es decir, x va a ser igual a 55 grados. Muy bien. Pasemos al problema número 8. En el problema 8 vamos a aplicar lo anterior, del video anterior también hay. ¿De acuerdo? Me dice hallar x si L es paralela a BC. Recuerden que cuando son paralelas, ¿qué va a ocurrir cuando son jóvenes paralelas? Ocurre lo siguiente, jóvenes, que este arco, vamos a poner acá, si quieren acá, un puntito acá, un punto E, este arco, BE va a ser igual al arco EC, es decir, este arco va a ser igual a este arco, porque son paralelas. ¿Se acuerdan? Cuando tengo dos cuerdas paralelas, los arcos comprendidos van a ser iguales. Entonces, si esto vale 40, el de acá también vale 40 grados. ¿De acuerdo? Entonces, miren, si esto vale X, esto valdría 2X. ¿De acuerdo? Ángulo inscrito. L es su mitad, el arco es su doble del ángulo. Ahora, como yo sé que AB es diámetro, porque este es el centro,
Entonces el diámetro divide a todo en dos partes iguales. Como todo vale 360 grados, la mitad debe ser 180. Quiere decir que si yo sumo 40 grados más 40 grados más 2x, eso vale 180. 2x va a ser igual a 100. Entonces x va a ser igual a 50 grados. 9. Desde un punto P se traza la secante PBA y la tangente PC. Voy a suponer que acá esté el punto P. Trazo la secante PBA. Entonces trazo acá la secante PBA. Quiere decir que este es A, PBA. Vamos a ver si ahora. PBA. ¿De acuerdo? Y la tangente PC. La tangente PC. Entonces, este va a topar justamente en un punto de la circunferencia. Entonces, hacemos que tope justamente en este punto. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería el punto C, el punto de tangencia. ¿De acuerdo? El arco AB vale 120 grados. Joven, entonces, el arco AB es igual a 120 grados. Esto vale 120 grados. Y los arcos BC y AC están en la relación de 5 a 7. Es decir, este arco BC vale 5 alfa y el arco AC va a ser 7 alfa. ¿De acuerdo? Me pide el ángulo APC. APC. O sea, ¿cuánto vale este ángulo? Que lo voy a llamar X. Entonces, para saber el ángulo X tengo que saber cuánto vale alfa. ¿Por qué? Porque este X va a ser la semidiferencia de estos dos arcos. Entonces, como todo vale 360 grados, quiere decir que voy a sumar 7 alfa más 5 alfa más 120 y le igualo a 360 grados. Entonces decimos 7 alfa más 5 alfa más 120, eso debe ser igual a 360 grados. 12 alfa es igual a 240. Entonces alfa va a ser igual a 20 grados. Por lo tanto, yo quiero saber cuánto vale X. Y X va a ser igual a 7 alfa menos 5 alfa entre 2. Entonces, 7 alfa menos 5 alfa es 2 alfa. Entre 2 es alfa. Quiere decir que X vale alfa. Pero ¿cuánto vale alfa? Alfa vale 20 grados. Quiere decir que X va a ser igual a 20 grados. ¿De acuerdo? Muy bien. Pasemos al problema número 10. ¿De acuerdo? En el problema 10 me está diciendo lo siguiente. Me dice, por ejemplo, de los extremos del diámetro AB. Entonces, este es el centro. Entonces, trazo acá el diámetro AB. Entonces, esto sería el diámetro AB. Este es el punto A y este es el punto B. Y este es el centro O. ¿De acuerdo? Se trazan las cuerdas AD y BC que se cortan en E. Entonces trazo AD. Entonces voy a trazar AD, ¿de acuerdo? Que se va a cortar con E, con BC. Entonces, más o menos, trazamos esta línea así. ¿De acuerdo? Y trazo también la otra cuerda BC. Esta es la cuerda BC. Y los dos se van a cortar en el punto E. Este es el punto E donde se cortan las dos. ¿De acuerdo? El arco BC vale 60. El arco BC, este es BC. Este es BC. Y el arco AD, este es D. ¿De acuerdo? Entonces, me dice que el arco BC vale 60.
y el ángulo BAD vale 42. Calcular el ángulo DEC, o sea, ¿cuánto vale X? Entonces, ¿cuánto valdría X en este caso? Miren, voy a hacer lo siguiente. Como yo sé que eso vale 60, ¿de acuerdo? Entonces, puedo hacer justamente esto, mírenme. Uno con el centro. Al unir con el centro, como este 60 acá también vale 60. Entonces, estos son radios, son iguales, entonces también vale 60. Entonces acá también valdría 60. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo el triángulo, miren, 42, 60 y X. Quiere decir que 42 más X más 60 es igual a 180. Entonces sería 102 es igual a, pero X más 102 va a ser igual a 180. Entonces X va a ser igual a 78. Jóvenes, con estos ejercicios estamos combinando la parte 2 de circunferencia. Y ya con esto vamos a trabajar en la próxima clase, el día de mañana, lo que es el libro. En el libro se va a tomar en cuenta los dos videos anteriores, jóvenes. ¿De acuerdo? Muchas gracias, jóvenes, por su atención.